Así que por eso vamos a charlar con el concejal Enzo Casadei, que ya lo tenemos en línea, me indican. Muy buenos días, concejal, ¿cómo le va? Gabriel Cáceres, Guille, lo saludamos en esta mañana. Hola Guille, hola Gabriel. A ver, lo escuchamos muy bajo y subimos el volumen. Ahora sí. Ahí lo tenemos. Enzo, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo Hola, estás? hola. Ahí está. Ahí te Buen escuchamos. día, ¿cómo están? Bien. Perfecto. Y siempre que lo convocamos es otra vez arroz para hablar del transporte público de pasajeros. Hay paro, con una diferencia de que de alguna manera la ciudadanía volvió a elegir al mismo intendente y a muchos concejales que van a continuar cómodos en sus bancas en estas reelecciones también ahí. Y hoy nos encontramos con que probablemente puede llegar a haber un aumento de boleto con un transporte que quiere hacer paro. Sí. Hagamos un poco de memoria. Ya si no me equivoco, en abril, la empresa Crucero del Sur había pedido una actualización del boleto para llevarlo a 140. Eso, obviamente, el oficialismo, por una cuestión de campaña política, para evitar costos políticos, en el medio también de la auditoría que comenzó el señor Fabián Cáceres y que hasta ahora no tiene ningún resultado publicado, ni en el Consejo Deliberante ni ante la sociedad. Quedó colgado ese pedido y ayer tenemos la sorpresa de, sorpresa y no tanto sorpresa porque era lo que se venía especulando, un nuevo pedido de la empresa Crucero del Sur actualizando la suma a 185 pesos el boleto. Esto tuvo ingreso ayer en el Consejo Deliberante y pasó a la Comisión de Transporte. Hubo un intento del oficialismo de tratar de tratarlo sobre tablas, es decir, sin pasar por la comisión y tratarlo inmediatamente con un trámite express en la sesión de ayer, pero bueno, nosotros obviamente nos opusimos a eso. Entonces el proyecto, como cualquier otro proyecto, ingresó a la Comisión de Transporte y será evaluado oportunamente cuando el presidente de la Comisión de Transporte, que es el concejal Delgui, considere oportuno que se trate el proyecto, cuando el oficialismo lo quiera tratar, digamos. Bueno, no recuerdo... Sí. No, decía que no recuerdo una sola vez que haya llegado al punto final donde se toman las decisiones y decir, los concejales del oficialismo decir no aprobamos este aumento porque no corresponde o porque afecta mucho al vecino. Lamentablemente, todas las veces se aprueba el aumento del boleto. El año pasado lo hemos logrado cuando la situación del transporte público era insostenible y en lugar de otorgar un aumento decidimos del Consejo Deliberante aportar una suma extraordinaria para subsidiar a la empresa y evitar así un nuevo golpe al bolsillo del vecino. Lo hemos hecho, pero lo hemos hecho porque hubo una oposición que en este caso a través de los medios, en el mano a mano con la gente, recorriendo las paradas, charlando con los vecinos, generamos un clima de hartazgo, te diría, expresamos ese hartazgo que recogíamos de la gente y lo llevábamos al Consejo Deliberante y no había margen para en el medio de esta crisis económica que le pega a los más humildes, que son justamente los usuarios del transporte público de la ciudad, para un nuevo aumento, y lo hemos logrado. Ahora, el vecino también tiene que ser consciente de que esto es lo que votó. Claro, bueno, eso es lo que ratificó en las urnas. Evidentemente, la gran mayoría de los vecinos de la ciudad de Formosa considera que el transporte público funciona bien, que es un transporte eficiente y que paga lo que vale. Nosotros seguimos entendiendo que no es así, que el transporte público sigue teniendo enormes deficiencias, que no cumple con la expectativa de los usuarios. Por eso cada día tenemos más colmadas nuestras calles de motos, de autos, porque la verdad que el transporte público deja muchísimo que desear y está lejos de ser una solución para el problema diario del trabajador, del estudiante y de todo aquel que quiere movilizarse dentro de la ciudad. Así que esperemos ahora cuando el oficialismo lo quiera tratar, no sé si impulsará ese monto que solicita la empresa, veremos cuál es insistiremos
en que la empresa envíe una tabla de costos para que explique por qué llega esa suma, por qué decide que tiene que ser esa suma y no menos. Estamos obviamente siempre monitoreando cómo viene el tema de los subsidios, cuándo se van a actualizar, cuándo vienen, cuándo llegan, cuándo se pagan. No perdamos en cuenta en el medio de una paritaria también nacional de los trabajadores del transporte público. O sea, el escenario sigue siendo complejo, sigue siendo alarmante, pero bueno, el oficialismo hoy tiene el cheque en blanco que le han dado las urnas para avanzar y si te descuidas hasta quizás le den un poco más de los 185 pesos que está solicitando en la empresa. Entonces, nosotros estamos parados donde siempre, diagnosticando y siguiendo, haciéndole un seguimiento a la evolución de la situación del transporte público en la ciudad. Y mientras tanto el oficialismo está, obviamente, como siempre, levantando la mano para que Crucero del Sur tenga todas las comodidades sin exigirle absolutamente nada. Nosotros seguimos exigiendo la publicación de la famosa auditoría de la que está a cargo del señor Fabián Cáceres. Seguimos insistiendo en que nos revelen las sanciones que le han impuesto a la empresa por el incumplimiento del servicio, y seguimos insistiendo en que hay que cambiar de empresa, hay que mejorar el servicio de transporte público, hay que reformularlo para que cumpla con las expectativas de todas las zonas de la ciudad, y hay que, en definitiva, ponerse los pantalones largos para controlar a una empresa que en Formosa evidentemente hace lo que quiere. En agosto de 2022, Enzo, habías pedido vos y la gente que está con vos que se publique esta auditoría el año pasado y todavía no pasa nada. Esa era una primera auditoría que la había anunciado el intendente en la oportunidad de un acto de la provincialización. Después no pasó nada. Y finalmente, en el marco de la emergencia del transporte que habíamos solicitado nosotros, propuesto nosotros, y que con muy buen tino el municipio recogió el guante y la declaró, en el marco de la emergencia designaron a Fabián Cáceres a fines del año pasado como operador interventor de la empresa, para estar al lado del gerente de Crucero del Sur y enderezar en teoría el servicio de transporte público, que ha sido una mejora muy leve, que no ha impactado realmente, sustancialmente, no ha cambiado los problemas graves que tiene el transporte público de la ciudad, que tienen que ver, bueno, con la falta de subsidios, con la falta de coordinación entre el municipio, entre la provincia y la nación, con la falta de equidad en la distribución de los subsidios nacionales, porque Alberto Fernández y Massa, el ministro de Economía, son los que concentran los subsidios en el centro del país, en la región del AMBA, perjudicando todas a las jurisdicciones del interior, y tenemos un intendente y un gobernador que no se ponen los pantalones largos para reclamar los porcentajes que merece el transporte público para tener un funcionamiento adecuado. Ni siquiera estamos hablando de un servicio de primer mundo, ¿no? Que cumpla al menos con las expectativas del vecino. Esto me hace acordar es como ir al supermercado y encontrar un producto vencido y cada vez lo pago más caro, porque este transporte urbano de pasajeros es deplorable, la función es pésima, pero cada vez te cobran más caro. Generalmente uno paga más cuando tiene un mejor servicio. Y bueno, y también separando acá, los choferes están en su derecho de cobrar su sueldo, su remuneración, para eso trabajan en tiempo y forma y como corresponde. Concejal, yo leía en una declaración que el intendente Joffre dio a la FM 101.9, donde analizaba la creación de una empresa municipal de transporte urbano de pasajeros, y a la vez decía que cada micro cuesta 30 millones de pesos. Si no tenemos la plata para poner en funcionamiento como corresponde lo que tenemos, ¿vamos a tener plata para comprar? ¿Cuántos coches necesita una empresa que cada uno, él mismo dice que cuestan 30 millones de pesos cada micro? ¿Qué opina al respecto? A ver, mira, yo creo que en la línea de reformular el transporte público de la ciudad hay que pensar en alternativas. Yo creo que no hay mejor alternativa que generar la competencia en la ciudad. Y la competencia se da cuando varias empresas compiten. Yo creo que esta plaza da para al menos 2 empresas. Lo que sí necesitamos es al menos 4 líneas más
necesitamos reformular las que están, porque en el caso de, por ejemplo, el Nuevo Formosa, cada vez que vamos los vecinos se quejan que tienen que caminar cuadras y cuadras para tener acceso a una sola línea de colectivos de terror, que no los deja ni cerca del centro de salud, ni cerca de las escuelas, ni hablar de lo que sucede en el lote 111, en el 110, ni hablar lo que sucede en el barrio del Circuito 5. La ciudad ha crecido de manera tal de que el transporte público y las líneas de colectivo, así como están formuladas, están lejos de ser a ver cómo decirlo, cómo explicarlo. No generan que la gente no se expresan al vecino como una solución a la movilidad, digamos, porque tal cual. Fíjate lo que generan el famoso paseo del río. Sí. Si uno no tiene motocicleta, si no tiene movilidad propia, si no tiene un vehículo, ¿cómo llega al paseo del río? Claro. ¿Cómo llega al paseo del río? Con una sola línea, que es la que pasa, que tiene cabecera en Nueva Pompeya y termina en el lote 4. Claro. ¿Y el resto de la ciudad? Claro. Tenemos una ciudad que se jacta de estar integrada con un perfil turístico, y sin embargo, cuando uno quiere recorrer lo poco que hay, se encuentra que si no tiene movilidad propia está bastante complicado. Terrible. Porque encima la alternativa es tomarte un remis que está carísimo, que nadie controla y que con suerte encontrás en la calle, porque cada vez hay menos remises. Entonces, es complejo el escenario, hay que reformular el transporte público. Yo creo firmemente en la competencia. En la campaña con Miguel Montoya, que fue nuestro candidato a intendente, ya teníamos apalabrado con las empresas para abrir una nueva licitación de nuevas líneas y que sean dos empresas las que compitan y que el vecino pueda elegir cuál es el mejor servicio en el marco de las reglas del mercado. Ahora, si pensamos que en otro esquema municipal, bueno, eso ha sucedido, por ejemplo, en jurisdicciones como La Rioja, y ha fracasado. ¿Saben en qué terminó eso? En un gobierno provincial que intervenía y se hacía cargo de la empresa estatal para después ni siquiera el municipio. Entonces, si esto viene de la mano de la falta de vos imagínate la falta de transparencia que hay con el manejo de los recursos, con los subsidios que le envía nación, provincia, con el combustible que le pasa al municipio, a la empresa privada. Imagínate la discrecionalidad y la poca transparencia que puede haber en el principal manejo. Enzo, se cortó. Bueno, estábamos hablando con el concejal Enzo Casadei. Sí, concejal, recién hablaba usted de la falta de transparencia del subsidio que envía Nación y demás, pero no lo hacen saber. El gobierno de la provincia, Gildo Infran, el intendente de la ciudad, Jorge Joffre, no se quejan contra el gobierno nacional. ¿Recuerdan la época de Macri que le ponían un cartel que Macri era el culpable de todos los problemas del transporte público? Exactamente, de pasajeros. Exactamente. Mirá, son tan caraduras que están llevando de candidato a presidente al ministro de Economía de la inflación anual del 120%. Son unos cararrotas. El desgobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner y de Sergio Massa tiene la absoluta complicidad de Gildo Infran y de Jorge Joffre. Entonces, cuando quieran mirar para atrás, háganse cargo de la realidad que golpea hoy a los vecinos, a los formoseños, con 120 y pico % de inflación anual. Una vergüenza. Y es con eso, nos vienen ahora a pintar espejitos de colores de que el candidato es Sergio Massa. Es una vergüenza, no tienen cara, porque es un desastre el gobierno nacional, que bueno... Bueno, no tienen ningún candidato potable tampoco, diríamos. No tienen nada. Sí, tal cual. Enzo, el año pasado vos que estuviste recorriendo los barrios, no solamente es una problemática del tema de que no hay colectivos, yo calculo que vos debés saber muy bien de esto, debemos ser una de las pocas provincias que tiene una sola empresa de colectivos. Pero te quería decir que no solamente el tema de los colectivos, la frecuencia, los paros, sino que también las garitas, los barrios llenos de yuyales, mosquitos, la gente esperando el colectivo. Media hora, una hora en condiciones deplorables. Esto ya viene desde hace años acá en Formosa.
¿O me equivoco? Sí. Bueno, el estado de las calles. También. El estado mismo de las calles. Los colectivos, los colectivos se ven obligados a cambiar el trayecto, ¿no? Pero, a ver, muchas veces se le exige a los choferes que cumplan con determinada frecuencia, pero uno cuando ve las calles donde circulan los colectivos, y la verdad que tienen que andar pisando el freno cada 20 metros, porque entre los baches que hay, entre las esquinas a veces que sean intransitables, es una cuestión, ni hablar de los días de lluvia, o sea, tenemos líneas colectivos que en su mayoría transitan por calles que no están asfaltadas. Vos imaginate todo lo que conlleva eso un día de lluvia. Y entonces son muchas las falencias que encontramos, pero bueno, evidentemente el vecino ha evaluado que eso no existe y que está todo bien. Así que bueno, este es el municipio que vamos a tener por 4 años más. Pero tenemos un gran centro de monitoreo al mejor estilo de Cava en la plaza, espectacular, que parece una nave espacial. Tenemos el Paseo de los Pájaros, el Paseo de nada sirve un centro de monitoreo en el que el vecino no pueda monitorear. Tal cual. Exacto. Es como poner a cuidar es como poner al lobo cuidando el gallinero. O sea, Bien, para ir cerrando esta nota, entonces ante este posible paro de transporte nuevamente, cuando llegue la decisión en sus manos del pedido del aumento del boleto, los concejales opositores, ¿cuál va a ser su reacción? ¿Cuál es la nosotros obviamente, en el escenario que te acabé de describir, de falta de transparencia, del viva la pepa en la materia de transporte, nosotros no vamos a acompañar ningún aumento de boleto. Seguramente el oficialismo levantará la mano y aprobará un nuevo aumento, pero sí lo que en el marco de esta incertidumbre que hay por el paro o no paro de colectivo, lo único que le pido a los gremios es que lo comuniquen, que tomen una decisión, entonces la gente puede tomar las previsiones necesarias para no quedar esperando un colectivo que nunca va a llegar. Claro. Es lo único que pido, que tengamos empatía con la gente, con el vecino, y que avisemos de estas cuestiones con tiempo. Entiendo el reclamo de los trabajadores, lo respeto, porque a nadie le alcanza el dinero, pero es importante que tengamos previsibilidad y le llevemos eso al vecino para que pueda llegar al trabajo, para que puedan los chicos llegar al colegio, y para que cada uno pueda cumplir con sus obligaciones. En cuanto en el Consejo Deliberante se retome la actividad, porque bueno, ahora también entra el receso invernal, veremos si esto avanza, yo ya calculo por agosto, y por supuesto daremos el debate, pediremos la información que consideramos oportuna y pertinente para transparentar un poco la gestión del transporte público en la ciudad, y desde nuestro lugar a seguir aportando iniciativas, ideas, para tratar de mejorar esto. Bueno, muchísimas gracias, concejal, y estaremos en contacto la otra semana para ver qué es lo que ocurre con esto, como siempre. Dale, les agradezco. Saludos. El contacto. Un abrazo.